un espacio pensado para acompañarte en todos los ámbitos de tu vida y ayudarte a convertir tus sueños en proyectos. Porque lo único imposible es aquello que no intentás. Conduce Mabel Mateos. Edición de contenidos, Cristina Castellino. Mía, Mujeres Innovadoras Argentinas, abre un espacio para que te sientas acompañada y estimulada en todos los aspectos de tu vida. Sumate, queremos ser cada vez más. Nuestro anhelo es que todas seamos Mía. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy, 4 de febrero, nos volvemos a encontrar en Innovadoras, este espacio que hemos creado pensando en ustedes. Esperamos que les guste nuestro programa de hoy. Esto es nuestro primer programa del año 2025 y estamos iniciando nuestro cuarto año consecutivo. Todo un récord de permanencia que cumplimos gracias al apoyo de todas nuestras oyentes y también de nuestros auspiciantes. Para nosotras es un verdadero placer hacer este programa cada semana y nos esforzamos cada semana en buscar los mejores contenidos que creemos que les puedan interesar. Ojalá lo sigamos logrando este nuevo año para que nos sigan acompañando. Hoy, como en otras oportunidades, nos acompaña Virginia Palizas, que es muy buenas tardes, miembro de Mía y experta en historia de la ciudad de Buenos Aires. Nos seguirá deleitando con sus historias que nos ayudan a conocer más esta ciudad que tanto amamos. Nuestra entrevistada es Constanza Serratore, que también es miembro de Mía. Ella es doctora en filosofía y con ella vamos a hablar de los pensadores críticos que recientemente nos han abandonado, a los 3 cerca de fin de año. Mandamos un saludo a Cristina, que hoy no nos pudo acompañar, todavía de vacaciones, pero que ya pronto estará con nosotras. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotras a los teléfonos 115-628-5068, al WhatsApp 115-773-9158. También tenemos nuestras redes, Instagram Mía Innovadoras, Facebook Mía Innovadoras y también nuestro YouTube Mía Innovadoras, donde pueden encontrar todos y todos los programas anteriores. También, así que las invitamos a que lo vean y que se suscriban. Vamos a agradecer ahora a nuestros auspiciantes, porque sin ellos es imposible este programa. Nagaiki, un espacio donde gestionar tus emociones y alcanzar la armonía. Nagaiki pone a tu disposición distintas técnicas corporales, mentales y emocionales de probada eficacia para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el cambio. Encontrala en @respiranagaiki o al WhatsApp 1145318728. Just, Alejandrina Rocha, consultora independiente, dirige y desarrolla equipos de venta directa. Es directora de productos naturales de empresa de aromaterapia de origen suizo. Seguila en @Alejandrina Rocha Bienestar. Muy bien. Bueno, y siga la vaca. Ahí está.
casi 30 años de experiencia utilizando las mejores materias primas del mercado. Encontrarla en sus locales habituales y ahora también en Siga la Vaca Express, Monroy 1802, delivery y take away al teléfono 4781-7882 y en Instagram @Siga la Vaca Express _. Bueno, este ha sido un año muy caliente, con muchos hechos relevantes a pesar de que estábamos en vacaciones, así que vamos a comentar algunos de ellos, aparte de, como siempre, algunas efemérides. Por ejemplo, el 4 de febrero fue el Día Internacional de la Educación. Este es un día que estableció la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de enero en celebración al papel que la educación desempeña en la paz y en el desarrollo. Y en el caso nuestro, también tenemos que pensar no solo que es un bien público y una responsabilidad colectiva, sino que es muy importante para la igualdad que tenemos la educación en las posibilidades que tienen las mujeres en su desarrollo. Tuvimos también en el mismo día el Día Nacional de la Niña, que se celebra en la India cada 24 de enero. El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño del Gobierno de la India inició esta celebración en el año 2008 y es justamente para buscar una forma de acortar las brechas de género mediante la educación de las niñas y de las mujeres. También tenemos, pasamos el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, el 27 de enero. Esto se estableció en el 2006, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2005, le pareció oportuno declarar ese día. ¿Qué es lo que pasa? Es un tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que puede conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Este 27 de enero fue muy importante porque se celebraban 80 años del momento en que las tropas soviéticas entraron al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Esta fecha fue oficialmente proclamada en noviembre de 2005, como ya les dije. Y este año, como habían pasado 80 años desde ese hecho, dirigentes de todo el mundo se congregaron en el campo de exterminio nazi para conmemorar estos 80 años de la liberación. Yo no sé si ustedes vieron a mis compañeras el evento. No tuve oportunidad. Bueno, fue muy importante, los reyes y los presidentes de todo el mundo estaban, así que realmente fue muy emocionante. Y también estaban los sobrevivientes de las víctimas de Auschwitz, que estuvieron, que son gente de más de 90 años todos, ¿no? Así que la verdad que fue muy interesante. Bueno, para poner una nota un poquito más alegre, tenemos que el 29 de enero fue en el zodíaco chino, se le dio la bienvenida al año de la serpiente de madera, que marca un periodo de transformación, sabiduría y adaptabilidad. La serpiente es conocida por su inteligencia, estrategia y encanto, mientras que el elemento madera aporta flexibilidad y creatividad. Podemos saber si efectivamente esto nos puede dar un año un poco más beneficioso para todos. Bueno, también tuvimos hay dos hechos que para mí los voy a nombrar, pero van a ser hechos que vamos a seguir hablando. Uno es la liberación de los rehenes de israelíes que pasaron todos estos días, después de 400 días en cautiverio en Gaza, en manos de Hamás. Bueno, creo que ya se liberaron 15 rehenes y seguiremos hablando de este tema. La verdad es una cosa muy triste y que vamos a ver cómo termina todo esto. Y después el otro tema, que para mí sí va a seguir estando en carpeta todo el año, eso fueron los dichos de nuestro presidente Javier Milei en el foro de Davos, donde habló sobre la comunidad LGBT
y también sobre los temas de violencia, de violencia de género, temas de la mujer y demás. Nosotras, como una organización de la asociación civil dedicadas al desarrollo de las mujeres, vamos a especialmente seguir estos temas porque realmente nos preocupan, tanto los temas de trabajo de las mujeres como igualdad salarial, igualdad política y demás, como los temas de violencia de género que están como abandonados. Así que vamos, y quizás haya proyectos para anular algunos de estos beneficios que tenemos, así que vamos a estar atentas a estos temas. Bueno, ahora sí, hacemos una pausita y volvemos con nuestra entrevistada de hoy. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ahora sí estamos con nuestra invitada Constanza Serratore. Ella es doctora en filosofía y siempre que tenemos que pensar algo, recurrimos a ella. Así que, Constanza, este año a mí me pareció que estaba interesante empezar el año con este tema, porque en el fragor del fin de año se nos fueron pasando tanto el fallecimiento de Sebrelli, que era filósofo, ¿no? Y sociólogo, sí. Sociólogo. También de Beatriz Arlo, que ella era también, creo que era... Trabajó como ensayista, periodista, pero su formación era en letras. Ella es doctora en letras. Doctora en letras, perfecto. Bueno, y nuestro querido Lanata,
que fue el final del año, que la verdad fue tan lamentable. Así que bueno, me pareció como interesante pensar lo que significó en el camino nuestro, de nuestra política, de nuestro pensar lo que nos pasaba en tantos tiempos, porque Cervelli llegó a tener, falleció con 94 años, así que fue un pensador de todas las épocas. Hace un siglo. Claro, Y la hace cual un pudo siglo. Sí. vivirlo. Así que bueno, ayúdanos a hablar de cada uno de ellos y ver qué podemos sacar como conclusiones. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Mabel, y muchas gracias, Cristina, por permitirme compartir este momento y esta mesa de reflexiones, por supuesto. Quiero decir que me pareció sumamente interesante e importante de ser recordado algunas de las efemérides, entre ellas los 80 años del ingreso a Auschwitz, así como también, bueno, la manifestación que se realizó el otro día a propósito de los dichos del presidente Milei en Davos. Y sobre eso simplemente quiero agregarte algo más que me parece que era un poco lo que hacían estos pensadores, ¿no? Cervelli, Sarlo, Lanata, si vos querés, que es darle un poquito de vuelta de tuerca a lo que nos parecía obvio y proponer algo distinto, o poder adelantarse un poco a cuáles serían o cuáles son los riesgos, ¿no? Yo, una de las notas que tomé sobre el discurso en Davos fue acerca, y que fue al día siguiente retomado por un tuit por Cunio Libarona, que es el ministro de Justicia, tiene que ver con la intención, que yo creo que no lo van a poder hacer, pero la simple manifestación me molesta, que es la eliminación de la figura del femicidio, independientemente de cómo se hayan comportado o nos hayamos comportado los feminismos, y lo digo en plural, en los últimos años. Creo que hemos perdido mucha legitimidad también. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, hace algunos años, antes de establecer la figura del femicidio en el Código Penal argentino, por ejemplo, la muerte en manos de un amante o de un exmarido, etcétera, etcétera, era un atenuante. Mientras que la figura del femicidio nos pone ese homicidio, ¿sí? Como agravante. Ahí simplemente como para dejar una semillita para pensar acerca de qué significaría, ¿no? Dar por tierra esto que desde mi punto de vista fue un gran avance, no solo para las mujeres, sino para la comunidad toda. Pensemos la cantidad de niños y niñas que quedan problema grave, solos, ¿no? Y encima quedan con un padre violento o en manos de algún abuelo. Sí, y además, ¿no? Que fueron, perdón, Sí, por supuesto. Pensá que vivieron y que se criaron como que es algo normal. La violencia. Ese es el tema, ¿no? Más allá de la pareja en sí, es la enseñanza que le dejas hacia adelante. Bueno, pero la violencia, Cristina, vos tenés razón, me parece que es algo que flota un poco en el aire, y Virginia, no hay problema. Y que es un poco lo que nos trae a pensar esto, ¿no? Esta entrevista la llamamos el adiós o un adiós al pensamiento crítico, y quería empezar por hacer una mínima reflexión acerca de qué es lo que yo entiendo por pensamiento crítico, porque pensamiento crítico en filosofía es un término totalmente técnico. El concepto de crisis, de crítica, lo inaugura así con esta fuerza Kant, no me voy a poner muy técnica, a través de 3 textos tremendamente conocidos, que son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. El concepto de crítica es el concepto del límite. Lo que Kant se preguntaba en cada una de estas críticas, ¿no? Es, por ejemplo, la crítica que refiere a las cuestiones del conocimiento, que es la de razón pura, es hasta dónde el hombre puede conocer, hasta dónde nos es dado conocer. Entonces se inaugura allí una tradición de los pensadores, de los filósofos, que tiene que ver con pensar a partir de los límites. Este guante es tomado por Foucault,
200 años después, en un texto maravilloso que tiene, que retoma el texto kantiano y tiene el mismo título, se llama ¿Qué es la ilustración? Y en ¿Qué es la ilustración? Se pregunta acerca de cuál es la tarea de los intelectuales, ¿no? La tarea de los intelectuales, dice Foucault, y había dicho Kant también, es la de justamente desmarcarse del poder y poder pensar en las antípodas del poder. Hay un pensador que yo quiero muchísimo por cuestiones personales, pero también profesionales, por supuesto, que es Machiavelli. Maquiavelo le decimos en Argentina. Maquiavelo piensa la relación también entre el saber y el poder, como dice Foucault, pero el saber y el poder, dice Maquiavelo, pensado de una manera muy particular, y Maquiavelo está muy mal leído desde mi punto de vista justamente por esto, porque se piensa que el príncipe maquiaveliano es una especie de tipo que recibe, ¿no?, este texto, el príncipe, que le está entregando un había sido detenido, escribe este texto detenido, alejado de la función pública que él tenía una función pública muy importante, él había sido de Asuntos Exteriores, el segundo Asuntos Exteriores de la República de Florencia de esa época, y entonces Maquiavelo en esa situación de detención escribe rápidamente este texto y muchos profesores de filosofía, de ciencias políticas, etcétera, etcétera, enseñan que el texto del príncipe son consejos que Maquiavelo le da al príncipe. Pues no. Y me puedo pelear con todos los que digan eso. ¿Por qué? Porque ese texto, desde el comienzo, le dice al príncipe, yo no te voy a dar riquezas, porque no tengo, yo no te voy a dar cargos, yo no te voy a dar nada, yo lo único que te puedo dar es lo único que tengo. Y es lo que el prólogo. Yo te voy a dar mi saber. Y entonces le dice, ya paso a, creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3, escribe una metáfora acerca de cómo se dibuja una montaña y la diferencia de cómo se dibuja una montaña cuando, en este caso, el pensador está en la base y dibuja la cima, y cómo dibuja la montaña el político o el príncipe, en este caso, cuando está en la cima y dibuja la montaña. Conceptos, son dos términos, son dos formas, ¿sí?, que se han contrapuesto a lo largo de la historia. Entonces Foucault en el siglo XX nos deja clarísima cuál es su posición acerca de el pensamiento y la política. Es una situación de distancia. El pensador no debe hacer las veces de consejero de un príncipe. ¿Qué pasa con otro pensador del siglo XX? Que es Gramsci, ¿no? Gramsci, todos sabemos, es un pensador de un marxismo heterodoxo, que también estuvo encarcelado y que escribe sus famosos cuadernos desde la cárcel, ¿no? Y él inaugura una terminología que tiene que ver con lo que se llama el intelectual orgánico. El intelectual orgánico, contrariamente a todo lo que había pensado Foucault, significa o piensa justamente aquel intelectual que debe ser incorporado. Todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces, quiero decir con esto, bueno, a ver, en el siglo XX y en nuestro siglo, en el siglo XXI, hemos visto dos formas de pararse frente al poder de los intelectuales. El recorrido que yo quiero hacer hoy es justamente el recorrido de esos pensadores que han dado un paso atrás, que han tomado una distancia respecto del poder y que más allá de sus posiciones personales, etcétera, etcétera, han podido hacer pie en alguna observación crítica. El primero, y digo primero simplemente porque es el que falleció primero, es Juan José Sebrelli. Nació primero, pero no tanto, ¿eh? Sebrelli nació el 3 de noviembre de 1900...
Tiene ya que ser. De 1930, ¿sí? Y falleció el 1 de noviembre del 2024. Lo que nosotros, ¿qué se fue con Sebrelli? ¿Qué parte del pensamiento crítico se fue con Sebrelli? En primer lugar, digamos, Sebrelli fue un intelectual formado dentro del hegelianismo, dentro del marxismo, esto es, en lo que en otras épocas era esa izquierda de pensadores académicos, universitarios, bien de la UBA, bien de Puan, de la UBA. Exacto. Un pensador que, como todo pensador de izquierda en esa época, porque hay que decir también esto, como todo pensador de izquierda, era absolutamente crítico de los movimientos populistas. Y fue tremendamente crítico hasta el momento de su muerte de la figura de Perón, del peronismo y de lo que él llamó el posperonismo para referirse directamente al kirchnerismo. Este fue, tengo que decir esto porque, bueno, Sebrelli fue un pensador que durante una época era muy querido en la academia y lo leíamos y de repente pasó a ser denostado. ¿Por qué? Bueno, se transformaron varias cosas. En primer lugar, la izquierda empezó a formar parte de las filas populistas, lo que en una época era imposible de entender. En segundo lugar, porque los intelectuales que cumplían una función crítica empezaron a funcionar más como intelectuales orgánicos que como pensadores críticos. Claro. Entonces también la misma academia expulsaba a ciertos pensadores del orden de la crítica. Entonces Sebrelli es un pensador que nos ha quedado allí dando vueltas, independientemente de que personalmente me encanta cómo escribe, tiene una pluma espectacular. Por supuesto, es imposible coincidir en todo, como también es imposible alejarse de todo, ¿no? Estas figuras son siempre muy convocantes, incluso desde el disenso. Y polémicas, claro. Y son polémicas. Muy polémicas. La segunda pensadora que yo quería traer acá se llama Beatriz Sarlo, y nació el 29 de marzo de 1942 y falleció el 17 de diciembre del 2024. Con Beatriz Sarlo me une a mí, yo me uno a ella, porque ella ni se acuerda de mí, se acordaba de mí seguramente, pero una historia personal. Cuando yo entré a la UBA, cuando yo entré a estudiar a Puan, ir a estudiar literatura argentina en la cátedra de Beatriz Sarlo era todo lo que te podía pasar, era todo lo que estaba bien. Era una profesora con una polenta, no sé si todos han tenido la oportunidad de verla físicamente, era una mujer pequeñísima, diminuta, muy chiquitita, más bajita que yo, muy chiquitita, fumadora, siempre bronceada, jugadora de tenis, tremendamente vital, una excelente polemista, le encantaba polemizar. Y era bravísimo estudiar con Sarlo porque era una mujer, un peso pesado. Y bueno, también es una persona que digamos, en términos políticos, ella primero formó parte de la primera CGT, ¿no? Cosa que la pone en un lugar también, ¿no? Como de un feminismo muy fuerte, porque había que entrar a la CGT en aquellos años. Hoy todavía no hay. Y luego formó parte del Partido Comunista. Después, por supuesto, se separó de todos estos partidos, tomó distancia bueno, nunca fue cercana a los grupos de poder, por supuesto, y en los últimos años trabajaba muy bien, dando conversaciones también muy auténticas y muy polémicas y muy molestas, muy incómodas dentro de los partidos políticos. Era una mujer que todos querían tener sentada en la mesa de sus partidos, pero que nadie quería escuchar, ¿no? Yo lo resumiría así. Quedaba bien en la foto, por supuesto, pero después había que bancarse lo que te dijese Beatriz Sarlo sentada ahí con una lucidez impresionante. Y bueno, y por último, otro fumador más que se fue el 30 de diciembre del 2024, mucho más joven era él, fue Jorge Lanata,
de la Nata se pueden decir muchas cosas, muchísimas cosas también. Él ya es como más conocido por el público general porque era muy mediático, ¿no? Por supuesto, porque más que los otros. A diferencia de los otros que eran profesores, la Nata hizo su gran carrera, la hizo en los medios de comunicación. Pero hay un acontecimiento que es fundamental. Recordemos que la Nata en 1987 funda Página 12, que que tenía 26 años, es una locura. Y fundó uno de los diarios post-dictadura, con una posición democrática tomada tremendamente fuerte. Ahora bien, a la Nata después le llovieron detractores, un poco como le pasó a Sebrelli, también le pasó a la Nata. De repente la izquierda, este diario que era de centro izquierda, de repente la izquierda se volvió populista, entonces él se queda enfrentado con la izquierda, y al mismo tiempo en este grupo de referencia que él tenía de pensadores de centro izquierda, por ahí no intelectuales de la academia, pero sí periodistas, etcétera, que tenían una posición quizá más, él había trabajado con Berbinsky, ¿no? Y terminaron tremendamente enfrentados. ¿Qué pasó? Bueno, un montón de intelectuales de esa época, otra vez de nuestra época, porque hoy ocurre, estamos hablando de hoy, muchos intelectuales forman parte de lo que nuestro querido Antonio Gramsci llamó los intelectuales orgánicos. Claro. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es la...? Además, la Nata, que empezó siendo de izquierda, es cierto, después se consideró como un liberal, él mismo se consideraba como un liberal, pero no un liberal, digamos. Mira, es súper interesante lo que vos decís, por un motivo, que es el siguiente. Así como uno dice izquierda y la dice de muchas maneras, cuando uno dice liberalismo también lo dice de muchas maneras. Sí. Por supuesto. Yo creo que tenía muy en claro lo que era bueno y real y lo que era malo e irreal, ¿entendés? Entonces defendió a rajatabla lo que correspondía. No. Sí, y luchó contra la corrupción. Creo que su mayor lucha fue contra la corrupción. ¿No? Sí, sí. Yo creo que la Nata siempre fue un liberal en términos políticos, como también lo fueron Sarlo y lo fue Sebrelli, en el sentido de que eran personas, si bien polemistas, o justamente porque eran polemistas, polemos en griego quiere decir guerra, ¿no? Quiere decir lucha. La polémica siempre supone un otro enfrente. Uno no lucha, salvo que uno sea el Quijote, no lucha en el aire, lucha con un otro. Entonces estamos pensando en tres personalidades, tres intelectuales que tienen una característica en común. La estoy pensando con ustedes, porque ahora me aparece esta idea, que es, por un lado, esta idea de siempre suponer a un otro, el respeto por el otro, ¿no? Eso los vuelve liberales en términos políticos, pero también el polemos que ellos ejercieron siempre fue a partir de la palabra, ¿no? El peso que tiene la palabra en el mundo, en el mundo en general, pero dentro del universo de la intelectualidad, es fundamental, porque la palabra, y esto es lo que a mí me gustaría dejar un poquito como para la discusión, a partir de, digamos, que estos sean tres disparadores, y pensar cuál es el rol que hoy tenemos nosotros en nuestra actualidad, que tenés vos, Mabel, que sos conductora de este programa, Virginia, que va a hablar, Cristina, que hoy no está, pero que también, yo en la universidad, que es el rol de la palabra. La palabra es performativa. Eso nos la enseñaron los romanos. Cuando los romanos liberaban a un esclavo, le hacían un toque con la espada en la espalda o en el hombro y le decían unas palabras y eso abría un juramento, ¿no? Claro. O rompía un juramento. Entonces la palabra, cuando nosotros hoy nos casamos y decimos sí quiero, eso performa y performa en la realidad. Entonces, a ver, ojo, porque en los últimos años el kirchnerismo, y lo digo abiertamente y esto corre por mi cuenta, ha jugado al límite con las palabras, ha jugado al límite con las palabras. Y volviendo, Virginia, un poco a lo que vos traías,
ha generado un discurso de violencia muy, muy fuerte. Sin embargo, y esto otra vez corre por mi cuenta, me parece que estamos mirándonos en el espejo con el gobierno actual, que también utiliza las palabras no sé si con desparpajo, autenticidad, le dicen ellos, los defensores del mileísmo, pero realmente con poco cuidado. Y se generan situaciones de violencia muy, muy fuertes. Sí, porque y además, siempre es a partir de la palabra. Muchas veces uno piensa, bueno, pero lo dijo. No es lo dijo. La palabra performa, la palabra tiene realidad, la palabra muerde, la palabra hace cosas, genera. La palabra es tremendamente productiva. Entonces, y además no es lo mismo la palabra de cualquier persona, aún de nosotras, que la de una persona que dirige un país y que tiene un cargo tan importante. Creo que hemos perdido un poco los límites, ¿no? de lo que significa la palabra. Y por otro lado, cuando hablábamos del liberalismo, en definitiva, el liberalismo es defender las libertades, ¿no? Bueno, te decía, por eso es que se han mezclado, por ejemplo, la Nata, que parecía de izquierda. En definitiva, él siempre defendió la libertad. Las libertades políticas, por un lado, como acabamos de decir, reconocer al otro, discutir con un otro, hacer uso de la palabra, los griegos, etcétera, recordemos, pero también la libertad entendida desde el punto de vista moral. Obvio. Pensemos la libertad entendida a partir de la marcha que vivimos el otro día y sin tener tapujos. O sea, yo soy relativamente grande ya, y yo viví divorcio hasta la ley de matrimonio igualitario y vi con mis propios ojos cómo una pareja que ya no se ama se puede separar y cómo una pareja que sí se ama se puede casar. Y para mí, desde el punto de vista moral, y esto es un liberalismo moral, desde el punto de vista moral, no hay nada que se pueda decir al respecto. Porque ¿qué importa en realidad si lo que importa es el amor, ¿no? Dicho esto, por un lado. Y después tenemos el liberalismo dicho en términos económicos. Y entonces ahí cada uno se posiciona como mejor le parece acerca de la distribución, de las jerarquías, etcétera, etcétera. Pero a mí en lo personal me parece que hoy día se ha puesto en discusión. Hoy día, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los gobiernos anteriores también, digo, después de tantos años de haber recuperado la democracia, de haber pensado que había pasado ya tanta agua debajo del puente, me empiezo a dar cuenta con mucha lástima, pero con muchísima lástima, que la libertad política y que la libertad moral no son derechos o no son conceptos, no son libertades que han sido ganadas de una vez y para siempre. Me parece, y esto es lo que me gustaría decir, que nosotros no podemos dormir en los laureles de una democracia ya conquistada, de derechos individuales ya conquistados, sino que hay que defenderla. Por supuesto, desde mi punto de vista, siempre sin violencia, sin términos agresivos, cuidando las palabras, respetando al otro, discutiendo, pero en fin, me parece que esto es un poco el panorama, el disparador a partir del cual, y creo que estos tres autores nos lo agradecerían, ¿no? Para volver a pensar a partir de ellos, no repetir lo que ellos hicieron, sino ver qué podemos hacer con estos enormes intelectuales que se nos fueron en 2 meses el año pasado. Sí, muchísimo. Y no sabemos exactamente quiénes los va a poder suplir. Pero por eso cuando no quise hablar mucho del discurso del presidente, porque dije que es como un capítulo que empieza y vamos a ver cómo lo vamos a tratar y cómo va a ir adelante, ¿no? Porque nosotras como feministas feministas exageradas, pero sí dentro del feminismo, creo que vamos a tener que estar atentas a qué es lo que va a ir sucediendo de ahora en más. Yo creo que, sí, perdón. Termina. Justamente termino. Sí. Yo creo que nos han legado el darnos cuenta la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros
nos han despertado, Sí. porque hay gente que no. Y con respecto a la palabra, yo creo que hoy en día, desgraciadamente, la palabra se ha denigrado, es decir, la palabra no es respeto hacia uno mismo a veces, y más no es respeto hacia los demás. Entonces, me parece que hay que encauzar el pensamiento de respeto para que cada uno tomemos y asumamos la responsabilidad que tenemos en esta sociedad y en este mundo. Sí. Bueno, ¿algo más? Me encantó. No. Muchas Vamos a gracias. seguir pensando de cualquier forma. Entre paréntesis, que nos hiciste pensar y que nos has pasado a través de varios años, el pensamiento, cómo se fue transformando, y que hubo gente que lo pudo poner en práctica, que eso es fundamental. Sí. Sí. Es decir, Por eso somos responsables ahora. Por eso Gracias, me Constanza. parecía como un pequeño homenaje, ya que estábamos en un programa tipo paréntesis, porque es el primero del año, que podíamos hacer este homenaje a estos pensadores que tuvimos antes que nosotros. Bueno, nosotras no somos grandes pensadoras, pero tenemos un par de temas que vamos a tener que estar atentas en este año. Vamos a una pequeña pausa y volvemos ya con la columna de Cristina. Perdón. No De te Virginia, preocupes, no te de preocupes. Virginia. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma.
Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Virginia. Muchas no gracias. me equivoqué, Virginia. Y vamos a hablar de esta ciudad de Buenos Aires que tanto nos gusta, de su historia. Además de que nos gusta, la tenemos que conocer bien para aprender a quererla. Es cierto. Nadie puede querer lo que no conoce, dice el dicho. Bueno, estábamos hablando y retomamos y bueno, y les deseo a todos que tengamos un año por delante, que por sobre todas las cosas con mucha paz para Esperemos. todos, que eso es importante. Bueno, estábamos hablando sobre los huecos de Buenos Aires. Ustedes se acuerdan que yo les dije que esos huecos son los que con los años se han transformado en plazas, en parques, en jardines, y que todos tienen el mismo sentido, el sentido público. ¿Y qué significa el sentido público? El lugar de reuniones de nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo nacen los huecos? Estuvimos hablando de Plaza de Mayo, estuvimos hablando de Plaza Congreso, estuvimos hablando de Plaza Lavalle, de Plaza San Martín, y se me ocurrió pensar esta vez en Plaza Miserere. ¿Por qué Plaza Miserere? Porque hoy en día Plaza Miserere, con la terminal del ferrocarril, se me fue el ferrocarril. Bueno, El ferrocarril Sarmiento. Creo ¿no? que sí. El Sarmiento. Como antiguamente comenzó la empresa que era el caballo hacia el oeste, el tren, la empresa era el caballo de hierro que iba hacia el oeste. Mirá vos. Así comienza allá por el 1870 más o menos. Pero precisamente lo elegí porque es uno de los lugares estratégicos donde más gente pasa, que poco conocemos, es decir, caminamos sin mirar, pero además de eso, porque fue último en el contexto del principio del siglo XX, el 1900, fue la plaza que todavía tenía el aspecto rural, el aspecto de campo. Las otras plazas ya nombramos que estaba la Plaza de Toro, nombramos que teníamos los edificios oficiales, nombramos que en la Plaza Lavalle que estaban las grandes mansiones y después se fue transformando, la estación del parque, la artillería, es decir, que seguían con movimiento. Pero lo que nosotros hoy conocemos como Plaza Miserere, que además es muy divertido y les voy a contar por qué se llama Miserere, era prácticamente lo último que nos quedaba del campo dentro de la ciudad. Y estamos hablando de 3 kilómetros del río, hacia el lado oeste. ¿Por qué les digo esto? Porque tenía ombúes. En la esquina de Ecuador y Mitre tenía un ombú. Y ahí empezó siendo una quinta de un señor que se llamaba, así, estamos hablando de unos 300, 400 años atrás, una quinta. Un señor que de estos anónimos que nos dieron la historia y nos hicieron la historia de la ciudad y de nuestro país, pero son anónimos. Se llamaba González Varela. Pero su sobrenombre para los amigos era Miserere. Entonces era el pago de Miserere, el jardín de Miserere, y como se había quedado en un espacio grande, terminó construyéndose un lugar para Mercado del Oeste, o sea, que venían las frutas, sobre todo de nuestro país. Tanto es así que en 1882 se hace una exposición de frutas del país, y precisamente en lo que hoy es
la Plaza Miserere, Pueyrredón, Rivadavia, Ecuador y Mitre. ¿Eso por qué? ¿Porque ya estaba el tren? ¿O el En 1882 sí, ya estaba el tren. Los productos de afuera. Los productos realmente que venían de afuera venían con el Mitre, del Bajo. Lo que hoy es el tren de la costa era el primitivo, las primitivas vías que traían las frutas del Delta. Claro, las frutas Es decir, no delta. nos olvidemos que todos nos quejamos, porque Buenos Aires. Sí, pero nosotros lo estamos viendo con la óptica de hoy en día. Y Buenos Aires, cuando se crea en ese momento, el puerto estaba en Buenos Aires. Entonces todo fluía para Buenos Aires. Bueno, Después no se han modificado algunas cosas. Hoy los trenes, pero en ese momento piensen y consideren que, por ejemplo, hacer un viaje de acá a Luján con las carretas eran 2 días. Por eso se crea Belgrano y Flores, porque saliendo de madrugada de Plaza de Mayo era la primer posta para almorzar. Y se añaden recién en 1880 para constituir la ciudad. Bueno, volvemos a Miserere. La Plaza Miserere fue matadero, porque el ganado no entraba a la ciudad, se quedaban ahí. Caballos a principios del siglo XX, porque desde el momento que después tenemos nuestros cambios de transporte, todo se manejaba a caballo. Así que hasta ahí llegaban los caballos. Como para diferenciar un poquitito, en la esquina de Pueyrredón y Rivadavia, hoy en día, que se llamaba la calle Pueyrredón Central América, en esa época como Mitre se llamaba La Piedad, porque está la iglesia La Piedad, es decir, muchas de las calles llevaban el nombre de a donde terminaba con una iglesia o un hito o algo que representaba un ícono. Bueno, había 2 pilares sobre lo que hoy es Pueyrredón, y sobre esos pilares había unas especies de ornamentación como los que están en Plaza Lezama, con plantas que colgaban, con unos peñascos que colgaban. Después, la primera estación que tuvimos, que se llamaba 11 de septiembre por nuestra batalla de 1852, era en la esquina de lo que hoy es Ecuador y Mitre. Después recién a mediados del siglo XX se hace la estación de ferrocarril grande, ya con una arquitectura más monumentalista. Pero tenemos que ir a fines del siglo XIX, ¿no? La estación de 11. Y muchas de las cosas que tenía, por ejemplo, es una plaza que recién se empieza a constituir en el siglo XX. Tanto es así que se delimita y es la única plaza tumba que tenemos. Porque en el monumento que hay en Plaza Miserere están los restos de Rivadavia. En 1923 se determina y Irurtia es quien hace el monumento a Rivadavia y se inaugura en 1932. Por eso decimos que es una plaza fuera del contexto o un hueco, como decimos que nacieron las plazas, fuera del contexto de lo que son las otras plazas. Es decir, tenemos una plaza que prácticamente a 3 kilómetros terminó casi hasta el siglo XXI a ser rural, en lugar de ser de ciudad, y una plaza, o la única plaza, que contiene una tumba. Entonces me pareció un poquito extraño, ¿no? Porque extraño en el movimiento que hay, fíjate que muy pocos saben que ahí están los restos de Rivadavia. La verdad que increíble, aparte de Rivadavia es como un
Y la gente, ¿viste? La gente puede decir o no, ¿no? Muchas cosas, pero son los que plasmaron la historia de lo que nosotros estuvimos. No, por supuesto. Bueno, si querés, te amplío un poco más o... ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, dale, 2 minutitos más, si querés. 2 minutitos más. Bueno, yo voy a seguir un poquito más con los huecos, si te parece, en los próximos programas. Dale. Y después, si te gusta, podemos empezar con edificios emblemáticos. Ay, sí, por favor. Las historias de los edificios emblemáticos. Eso me Pero encanta. me gustaría hacer un panorama más de alguna de las otras playas y los parques. ¿Qué Por parque? ejemplo, Lezama, Ah, que es un parque, no es una plaza por la cantidad que tiene, Parque Los Amos. tiene una historia hermosa. Y tiene una Palermo cosa. también, ¿no? Palermo, sí, bueno, vamos agregando. Y después empezamos a armar los alrededores de cada plaza. Buenísimo. Lo mismo, si alguno quieren, les han dado los canales para comunicarse y por ahí también nos pueden mandar alguna idea o alguna pregunta. Está bueno. Es una forma de intercambiar con la gente cosas Buenísimo. y ahí lo vamos Buenísimo. armando. Bueno, están todas ¿Eh? nuestras Yo redes. tengo, así yo, que, yo sí. tengo una pregunta. Ay, qué Virginia, difícil. no, porque a mí me interesa un montón esto. Virginia, ¿y cómo es que este emplazamiento semi-rural deviene un nudo requete contra urbano Con el ferrocarril. con el ferrocarril? Claro. Es decir, ya tenía movimiento porque había mercados, antes del mercado también fue matadero, viste, entraban, después se maneja con Liniers, Claro, la nueva Chicago, claro. cuando se crea y se funda el pueblo de Liniers, Claro. porque ahí entraban lo que hoy es la entrada, que además, si no han ido a Matadero un sábado o un domingo a ver la feria de Mataderos, les paso el dato. A las 10 de la mañana, frente a los Corrales, la avenida de los Corrales, se hace la feria artesanal, que para mí es una de las mejores ferias que mira. tenemos, porque para poder tener un stand que te lo dan por 3 meses, tiene que pasar por una junta de un triunvirato entre el gobierno de la ciudad, las autoridades de la feria y de la junta histórica. Ah, Tienen desde gastronomía hasta todo lo que se les ocurra en artesanía. Son casi 200 y pico de puestos y tienen shows folclóricos todos los domingos. Así que les comento, si un día, un domingo no saben qué hacer, vayan a Mataderos, que se van a encontrar, a veces hay carreras de sortija, que para los chicos que no saben lo que son las carreras de sortija, sí. hay un sector que son todas comidas regionales, Ay, qué rico. viste, que además es comunitario, ¿no? Por ahí hay gente que le gustó o no, vos compras en tu puesto y vas a unas mesas largas donde compartís. Se baila, porque se bailan las zambas, las cuecas con los shows, toda la gente del público. La verdad que es traer un poco la tradición a Buenos Aires. Entonces, chicos, empecemos a defender nuestras cosas. Está bien. Pues nos están pasando por arriba, Sí. Tenés razón. pero aceptemos. Bueno, ya les di mucha lata hoy. Hasta la próxima vez y Gracias. muchísimas... No, gracias al programa y gracias a Bueno, ustedes. Besos. bueno, ya nos están echando, así que terminamos el programa. Espero que les haya gustado nuestro programa. Me quedó algo por decir. Hoy era el Día Internacional del Cáncer y lo podemos hablar la semana que viene, porque eso también es un tema muy importante. Así que nos están quedando cositas de esta semana. Agradecemos a nuestra operadora, que por ser el primer día nos llevamos bastante bien. Nos trató bien, ¿viste? Sí, aparte coordinamos bastante bien y nos despedimos hasta la próxima. Recuerden que este programa y todos los programas anteriores los pueden ver en nuestro YouTube,
Mía Innovadoras. Nos vemos el próximo martes a las 17 horas. Chau, chau. Hasta Muchas el martes. gracias. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am woman. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice